Abrimos el tema central en Hoy por Hoy en Valladolid, en la cadena SER. Tenemos la suerte, el privilegio de tener hoy con nosotros en el estudio central de Radio Valladolid de la cadena SER a Margarita Calonge, profesora y catedrática de oftalmología, referencia en ojo seco, alergias y patologías complejas como la que vamos a tratar hoy en nuestro programa. Por cierto, que fue la primera mujer que llegó a ser catedrática de la Facultad de Medicina de Valladolid. Doctora Calonge, muy buenos días. Muy buenos días. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la radio. Bueno, la Facultad de Medicina, que me dices que es la facultad más antigua, ¿no? Sí, es la facultad de medicina más antigua de España. Se fundó en el año 1404, o sea, hace unos 600 años. Sí. Bueno, y además, tú también, primera mujer que llegó a ser catedrática de la Facultad de Medicina, ¿no? Sí, esto ya hace casi 20 años. Fue un logro, en aquella época era un logro, ¿no? A ver, esto no es mérito de nadie, es casualidades de la vida. Bueno, sí, pero yo me enteré de que fui la primera mujer como muchos años después, o sea que bueno, es un poco sorprendente, la verdad, sí, pero bueno, pero hoy no es mérito. Vamos a hablar de un problema que lleva afectando a muchos pacientes, bueno, a muchos afortunadamente no a tantos, ¿no? Pero claro, el que lo sufre es el que lo sufre. Pacientes con dolor continuo, crónico y agudo en el ojo tras una cirugía refractiva. Doctora Calonge, ¿qué es una cirugía refractiva, para todos aquellos que no entendemos mucho? Pues se trata de corregir mediante métodos quirúrgicos la refracción. La refracción es eso que tenemos todos, pues que somos un poco miopes o muy miopes o hipermétropes. Defectos de refracción son aquellos que no que tiene un ojo que no ve perfectamente bien sin gafas, lentillas, lo que sea. Entonces la cirugía refractiva pretende corregirlo sobre todo con el fin principal de no depender de gafas o de lentes de contacto. Eso es cirugía refractiva. Luego hay es una cirugía, Margarita, a la que ha accedido muchísima gente, ¿no? Sí, para quitarse la miopía, para ver mejor y no tener que llevar gafas. Sí, y que, bueno, pues no sé, esto me lo respondes tú. Afortunadamente muchas de estas cirugías han salido con éxito, ¿no? La gran mayoría, por supuesto. Si no, una cirugía no pasa nunca a ser realizada. No sabemos la proporción de la frecuencia de complicaciones, no se conoce ni de estas ni de muchas otras que hay, pero pensar que una cirugía no tenga complicaciones, eso nunca pasa. Toda cirugía puede tener complicaciones, se trata de asumirlas, de que se nos informe y de asumirlas, pero siempre puede haber complicaciones. Bueno, y una de estas complicaciones es que es muy grave, porque por lo que hemos estado indagando, si tienes ese problema, tienes un dolor crónico y agudo. Sí. No es agudo, porque el dolor agudo, que es el que ocurre inmediatamente después de la cirugía, todas las cirugías refractivas tienen dolor agudo que dura 2-3 días. Sí, y de hecho así empezó la unidad de dolor oculofacial que creamos en el IOBA estudiando esto. Y de hecho esa unidad la creó Eva Sobas, profesora también de la Facultad de Enfermería, fue su tesis doctoral. Pero es que luego todo eso se tiene o se debe o se cura en la mayoría de las veces a los 3-6 meses. Y sequedad es la otra gran complicación, que también a los 6 meses como mucho se cura o se suele curar. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito de pacientes en los que esa sequedad continúa y es una sequedad muy, muy intensa. Y puede añadirse en algunos casos lo que llamamos dolor crónico y de características neuropáticas. Que para que la gente entienda lo que es eso de dolor neuropático, pues es un dolor que ocurre cuando ya el órgano ha cicatrizado. Es decir, ya no hay, la cirugía ya está cicatrizada, todo bien, no vemos nada que pase nada anormal en la lámpara de hendidura, ese aparatito donde miramos a los pacientes, y sin embargo los pacientes tienen una sequedad horrible y es muy intensa y un dolor, pues que para que entienda la gente cómo puede ser ese dolor, pues como cuando te duele una muela, mucho más intenso y de forma continua. O sea, sin parar. A ver, depende de los pacientes. Hay pacientes que lo tienen todo el día, sube, baja, picos arriba, picos abajo, y otros pacientes que tienen pues unos días sí, otros días no, pero en realidad es un problema que hay que abordar porque no se puede vivir con dolor. O sea, a cualquiera que le digas, y desgraciadamente tenemos ejemplos cercanos, el dolor es inaceptable de forma crónica. Uno acepta un dolor agudo, me acaban de operar, pues tengo un dolor, se me va a pasar el dolor, ya está, pero un dolor crónico, saber que mañana va a ser igual y pasado igual, eso hay que quitarlo del medio. ¿Y por qué sucede esto, Margarita? Pues de lo que ya sabemos, o sea, no sabemos por qué a ti te puede pasar y a mí no, o al revés, eso no lo sabemos todavía, pero lo cierto es que el ojo está muy, muy, muy innervado, y en concreto la córnea, que es donde suelen tener lugar estas cirugías, es el órgano de todo nuestro organismo, el más
inervados sensitivamente por el famoso nervio trigémino, el quinto par craneal. Entonces, eso tiene una misión. La naturaleza no pone ahí muchos nervios si no es para algo, aunque ahora no tengamos tiempo de elaborarlo, pero hay mucha inervación. Entonces, la cirugía refractiva necesariamente tiene que cortar esos nervios para hacer efecto. Lo que hace la cirugía es reducir el espesor de la córnea para quitar dioptrías, en el caso de la miopía, que es lo más frecuente. Necesariamente tiene que cortar nervios. En algunos casos no regeneran de forma correcta y empiezan a mandar al sistema nervioso central la sensación de que tienes dolor, tienes sequedad, aunque luego en realidad no la hay. Se hacen pruebas si el ojo no está seco, pero el cerebro está emitiendo continuamente o recibiendo la sensación de tengo un dolor tremendo y tengo una sequedad tremenda. Es decir, lo que queda dañado ya es la conducción nerviosa hacia el cerebro. Y esto pasa en muchos otros órganos, ¿eh? No es exclusivo del ojo, aunque es lo que nos toca, pero una persona que se opera de cualquier cosa puede desarrollar este dolor crónico. El dolor crónico es uno de los males de los países desarrollados. Es muy frecuente. No quiero ni imaginarme. Es muy frecuente. Pues un 40% de la población sufre dolor crónico en Europa. Doctora, ¿cómo llega la investigación? Pues surge hacia el año 2014 o 15 por una serie de cosas. Primero, que empiezan a venir unos pacientes operados con cirugía refractiva y normalmente están bien operados, ven bien, no siempre, pero... Y con esto, entonces no sabemos qué pasa, bueno, les tratamos de ayudar, no sabemos muy bien por qué está pasando esto, y yo a la vez empiezo a recibir información científica. Yo pertenezco a una red, pues, donde a través de correos electrónicos estamos en contacto muchos expertos en córnea del mundo y empiezan a decirme expertos norteamericanos, ingleses, de todos los sitios, que están viendo este tipo de pacientes, que qué pasa, que les exploran y no ven nada, que qué es lo que ocurre. Entonces empiezo a recibir información científica por un lado y de los pacientes. Empieza ya a haber publicaciones, nos organizamos y bueno, pues la mayoría de estos pacientes que empiezan a llegar son de una asociación. Ellos se han asociado porque, bueno, pues desgraciadamente al principio no son bien tratados en los sitios donde se han hecho la cirugía y empiezan a organizarse y bueno, pues empiezan a venir donde les hacen caso. En realidad seguimos teniendo tantos pacientes porque les hacemos caso, como no puede ser de otra manera. Entonces publicamos una primera serie con 104 casos, fenotipándoles, fenotipar significa ver qué pasa con ellos clínicamente, qué tipo de pacientes son, qué patología tienen, qué les pasa, qué otras patologías fuera del ojo tienen, qué tipo de test son anormales, etcétera. Y lo que hemos visto además en ellos es que lo que les pasa a nivel de nervios corneales, porque en la córnea podemos ver los nervios, cosa que no se puede en ningún otro sitio del organismo, con un aparatito que es como si fuera una especie de ecógrafo, para que nos entendamos. Eso lo tenemos aquí, en Valladolid. Sí, se llama microscopía confocal in vivo. Es como si pusieras un bolígrafo en la córnea, una especie de sonda, y con ello vemos los nervios. Y lo que ya está definido es que disminuye muchísimo la densidad nerviosa, contrariamente a lo que pudiera parecer. Vemos también células inflamatorias, es decir, debajo hay inflamación, y algo que se llama microneuromas, que es un intento de regenerar el nervio, pero que no lo consigue. Entonces ya están esas tres cosas definidas como criterios diagnósticos de estas personas. ¿A qué nos gustaría llegar? Pues a saber por qué pasa esto. O sea, que pudiéramos tener... todo, ¿no? Primero para evitarlo, porque no solo pasa en cirugía refractiva. Tenemos casos también de gente que se ha hecho una cirugía de órbita, por ejemplo, para resolver un problema médico, una enfermedad del tiroides. ¿Y qué también les ha ocurrido? Claro, pacientes que se han operado de blefaroplastia, pues para corregir los párpados caídos, etcétera. Estoy recordando a un paciente que fue por un pólipo nasal, porque los nervios de la cara están todos conectados, sin embargo el dolor lo tiene en el ojo. Entonces, se trata de poderlo prevenir, poderle decir al cirujano refractivo, claro, a este paciente con estas características no se debe operar porque tiene muchas posibilidades de que le pase esto. Todavía no nos llegamos allí, todavía no podemos predecir a qué pacientes les puede ocurrir esto. Claro, eso estaría muy bien. Pero sabemos que hay una base genética que tenemos que encontrar. Pero de momento parece que los resultados hacen que mejoren los pacientes, ¿no? Hay que detectarlo cuanto antes y tratarles cuanto antes. Hay un protocolo terapéutico ya claro, tanto a nivel de oftalmología, de nosotros de gotas, de tratamientos tópicos oculares, como luego ya en las unidades de dolor, donde emplean fármacos antidolor, digamos, fármacos ya por vía oral, más serios. Luego también se pueden hacer maniobras pues de intentar bloquear ganglios, etcétera, que ya pertenecen al campo de las unidades de dolor. Nosotros trabajamos con la unidad de dolor de Valladolid. Valladolid tiene una unidad de dolor interhospitalaria que dirige el doctor Enrique Ortega. Con él trabajamos también en el IOBA y se ha especializado en el IOBA en dolor oculofacial, y él es el que nos ayuda cuando
detectamos que hay un dolor de este tipo, porque sabemos que si no lo cortamos enseguida se puede quedar para siempre. Y bueno, pues hay que abordarlo desde muchos puntos de vista. Doctora, por lo que me cuentan, vienen pacientes de todo el mundo a Valladolid, ¿no? Lo digo como que es prácticamente un referente, ¿no? Pues desgraciadamente sí, porque no debería ser así. Sí que vienen de muchos puntos de España, porque esta organización que te comento ya tiene... La asociación, ¿no? Sí, se llama SACIR, sí. Entonces, pues ya saben que... Básicamente que les hacemos caso. Es que es una pena tener que decir que vienen... De acuerdo que estamos especializados en ojo seco y llevamos mucho tiempo investigando sobre ello, pero hay que cuidarles mucho. Y llevan mucho tiempo. Llevan mucho tiempo a hacerse cargo de estos pacientes. Y luego sí que tenemos algunos pacientes también de fuera de España, y es lamentable que un paciente francés o en el Reino Unido te digan que no consiguen medicaciones allí, que nadie les hace caso, que no entienden lo que tienen. Esto ya debería no pasar. Sí, sí, lo digo que vienen pacientes de todo el mundo por sacar un poco el referente, ¿no? Y sacar un poco pecho de lo que ocurre en Valladolid, bueno, pues sí, ¿no? que es así, es cierto, y son cosas que, bueno, esto sí ocurre en Washington o en Los Ángeles, parece que es la bomba, ¿no? Y esto está ocurriendo en Valladolid, ¿no? Sí, está ocurriendo, sí. A veces no nos damos la importancia que tenemos, pero es así. Hace poco he visto una paciente de Niza y otra de UK y a otro de Canadá que ya se ha trasladado a España, pero vamos, sí, son pacientes de fuera, lógicamente. Porque esto ya, doctora, ha salido en congresos importantes, ¿no?, de medicina. Sí, está publicado y nosotros también llevamos 2 años contando este problema y toda la comunidad oftalmológica, al menos la que se dedica a superficie ocular, ya es consciente de ello. Hace poco ha habido un congreso en Madrid que es EUD, que es el de la Asociación de Ojo Seco Europeo, digamos, y sí que hay todos los años, desde hace 4 años, son cada 2 años, hay ya una sesión en la que se habla de ojo seco neurogénico, que ya se habla de ojo seco neurogénico, que es aquel generado por afectación de los nervios de la córnea, y que en aproximadamente un 75% de los casos va acompañado de este dolor, no siempre. Margarita, claro, preguntarte cómo va la investigación y cómo se hace esta investigación es muy difícil, ¿no? Sobre todo explicar, ¿no? Pues es muy difícil, sí que es difícil, porque como para todo en esta vida hay que tener recursos económicos, entonces no siempre los tenemos, vamos tirando como podemos y bueno, pues sí que tengo que agradecer muchísimo a los pacientes. Los pacientes están dispuestos a venir siempre que haga falta, lo que sea, con tal de que se les pueda ayudar. O sea que los pacientes tenemos y es en ellos en los que tenemos a los que tenemos que estudiar, en definitiva, hacer investigación. ¿Hay ayuda por parte de las instituciones para estas investigaciones o no? Para esta en concreto ahora mismo no la hay, pero sí que estamos intentando pedir proyectos europeos. Estamos pidiendo un proyecto europeo y esperemos conseguirlo. Y sí que tenemos otro anterior en el que estaba metido un poco ahí el tema de dolor, un poco de refilón, porque en principio no lo estaba, pero lo hemos logrado meter y sí que se está logrando ya concienciar a la sociedad de que hay que investigar sobre este tema. Sí. Doctora, claro, esto es un mensaje optimista, pero más de uno y más de una que ahora nos estén escuchando y vayan a operarse y digan, bueno, yo voy a hacer una cirugía refractiva, a ver si me va a pasar esto. No podemos saberlo y jamás diré que no se hagan este tipo de cirugías, ¿de acuerdo? O sea, lo que pasa es que sí que hay una serie de protocolo que seguir y una serie de casos a los que hay que decirle que no está indicado en ellos. El problema es que a muchos pacientes se les dicen, en ti no está indicada esta cirugía, y luego se van a otro sitio y se lo hacen. Pero hay una serie de casos que ya, o sea, si tienes un ojo seco de entrada, por ejemplo, pues es... una razón te dice no hagas una cirugía en la que la complicación principal es ojos secos y ya lo tienes previamente. O sea, hay una serie de casos que no se deben hacer. Pero aún así, aunque seas perfectamente candidato o candidata, pues puede ocurrirte. Sí, el consejo es que antes de una operación que se tomen las medidas, ¿no? Que por lo menos investigue un poquito a ver si se puede, si no se puede, no vayamos directamente, ¿no? Sí, es ir a un buen centro donde te estudien bien y te digan, pues no, en principio está todo correcto, no tiene por qué pasar nada, pero... Como siempre que nos operamos de algo, aunque sea una simple, no tiene nada que ver con esto, pero te pongo un ejemplo tonto, una inyección de ácido hialurónico en la cara, pues hay muertes reportadas. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que sea maniobras quirúrgicas de alguna manera tienen complicaciones, las puede tener. Y lo de complicación cero no existe. O sea, eso hay que asumirlo. Pues es que uno asume más fácilmente una complicación cuando... Tengo un desprendimiento de retina, estoy ciego, me opero o no recupero. Así asumes más las complicaciones, que es, soy miope de 3 dioptrías y lo que quiero es quitarme las gafas. Ahí se asumen mal las complicaciones, lógicamente. Doctor, ¿alguna cosa más sobre esta investigación?
Pues nada más, que esperemos que dentro de unos años podamos realmente decir qué pacientes se deben y qué no operar, y bueno, pues para ello hay que seguir investigando. Pues enhorabuena a IOBA y a todo este grupo que está investigando al frente de la profesora y catedrática de oftalmología Margarita Calonge. Y lo dicho, lo sacamos en antena sobre todo por eso, porque se está haciendo en Valladolid y es un auténtico referente. Así que enhorabuena. Así es. Muchísimas gracias.